Yo creo que en Colombia no hay una sola familia que no haya vivido una crisis financiera. Al igual que pasa con la muerte no mira estratos, la muerte no mira billetera, eso le llega a todos. Creo que hay dos causas muy grandes de suicidio en Colombia. Uno es el tema amoroso y el otro el tema financiero. ¿Usted ha escuchado ese viejo refrán que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana? Pues les quiero decir que no solo el amor, sale la paz, la tranquilidad, inclusive la vida misma. Yo les cuento que voy a preguntar como una persona del común. Quizás voy a cometer muchos errores e imprecisiones, pero estoy seguro que Andrés nos los va a ayudar a resolver. Y les voy a contar cómo conocí a Andrés. Hace unos días, algunos amigos me estaban hablando de su problema financiero tan grave. Estaban perdiendo la casa, no tenían con qué pagar el colegio de sus hijos y la nevera estaba completamente vacía. Y me hablaron que encontraron una persona, me dijeron que era su coach financiero, pero que más allá de eso, era su coach de vida. Andrés, ¿qué es un coach financiero? Bueno, esta terminología coach que se modernizó, básicamente es tener esa información que las personas no conocen y ayudarles a organizar todo lo que tienen en desorden. Es venir a organizar, a estructurar esa vida financiera, qué es lo que les está pasando. Yo siempre los entreno, les enseño los 7 pilares de la economía personal y les digo, mire, aquí hay que arreglar, aquí no hay que arreglar. Ahora es un tema también financiero, pero a veces también necesitamos llevar un tema jurídico, que lo hacemos en la firma, en la cual poderle ayudar a resolver los problemas, no desde su bolsillo también, sino también esos problemas legales que hay. Vean, escuchar la palabra coach parece que fuera muy costoso y me preocupa un poco decir cómo contrato un coach si eso con ese nombre increíblemente va a sobrepasar mi capacidad económica. El hablar de coach es algo muy costoso o es algo que puede estar accesible a cualquier persona. Realmente ya es accesible a cualquier persona. Claro, el coach da caché, pero realmente nos volvemos es unos consejeros y unos amigos. Es realmente ayudarle a las personas. Cuando yo hago una asesoría, yo siempre le digo, yo me tengo que poner en tus zapatos. Entonces, las personas llegan y lo primero que dicen, bueno, doctor, no, es que tengo este problema. Entonces digo, yo primero que todo, quíteme el doctor. ¿Sí? Eso ya nos acerca un poquito más. Y segundo, cuénteme usted qué hace, con quién vive. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a las personas, yo tengo que conocer a la persona para saber qué tengo que cuidar. Sabiendo que tengo que cuidar, planteamos las soluciones para que esa persona pueda salir adelante. Bueno, yo creo que aquí es una primera gran conclusión, es que todas las personas podrían tener acceso a un amigo financiero. Cambiémosle el nombre de coach por el amigo financiero, esa persona que se va a preocupar. Y como usted lo dice, Andrés, y además conozco sus excelentes capacidades profesionales y humanas, y yo creo que ponerse en los zapatos de otra persona genera empatía y le permite además que abran su corazón. Porque le quiero contar una cosa, Andrés, si hay alguna dificultad para uno como persona, es hablar que está quebrado, que está jodido de plata, que los bolsillos están desocupados. ¿Cómo se maneja esa cercanía con las personas para que ellos definitivamente abran su corazón y cuenten realmente cómo están financieramente? Bueno, lo primero es naturalidad. Lo segundo es que ellos sepan que no van a ser juzgados. La gran mayoría, lo que tú dices es muy cierto, la gran mayoría siempre se excusa, no, mire, es que me pasó esto, es que historias hay por montones. La historia de la señora que estaba era ama de casa, su esposo era el que trabajaba, pero su esposo estaba reportado, entonces todos los créditos quedaron a nombre de ella. El esposo muere, ¿con qué va a pagar? Con hijos, viuda y con deudas y sin trabajo. Historias como de madres, cabezas de hogar, en donde tuvieron a sus hijos, el esposo las deja a cargo de los 2 hijos trabajando, claro, con deudas. Hay algo que pasa y es que el 30% de mis clientes, de las personas que yo asesoro, son personas que no sacaron ni siquiera las deudas, sino que le hicieron favor a un tercero, casi siempre a la expareja. Oiga, Andrés, me llama mucho la atención eso y yo lo quiero escalar un poquito porque no quiero que quede en el ambiente que el tema de una crisis financiera es para las personas que tienen quizás bajos recursos, bajos ingresos, porque también conozco muchos casos de esa pobreza oculta, personas que tienen trabajo, que tienen una residencia en un lugar muy bueno, que tienen vehículos inclusive último modelo, pero están pasando una situación absolutamente precaria, o personas que tienen, vuelvo insisto, unos salarios altísimos y que desafortunadamente no saben manejar la plata y caen en unos huecos financieros que prácticamente salir es imposible. Al igual que pasa con la vida, al igual que pasa con la muerte no mira estratos, la muerte no mira billeteras, la muerte no mira ni extractos ni estratos. Eso le llega a todos.
nadie está exento de tener una crisis económica por X o Y motivo. La diversidad en las asesorías es muchísima. Atiendo desde el celador, que se gana un poquito más del salario mínimo, como atiendo profesionales que trabajan en cargos públicos, que su sueldo supera 10, 11, 12 veces el salario mínimo. Esto viene de muchísimas cosas. Desconocimiento, falta de educación financiera, desorden, frustraciones. Entonces hay gente que viene muy frustrada desde pequeño, entonces cuando tiene posición y cuando puede, entonces gasta más de lo que puede para aparentar, pero tiene esa frustración desde pequeño de no puedo dejar de bajar mi calidad de vida. A mí me asombra, como tú lo dices, gente que tiene un salario muchísimo más alto que el común de la gente, con sus hijos estudiando en colegios donde las pensiones sobrepasan sus capacidades. Yo digo, hay que sentar los pies sobre la tierra para mirar las medidas que vamos a hacer, porque si no, te vas a morir en esa filosofía en donde tengo que seguir aparentando. A mí me parece increíble lo que usted dice. Además me parece un concepto increíble. Es como la muerte. A todos nos llega, a todos nos toca. Yo creo que en Colombia no hay una sola familia que no haya vivido una crisis financiera. Y por eso estamos tratando de llegar a esos corazones. Y lo más importante del podcast, además la gente lo escucha desde la tranquilidad de su casa, en el trancón, en el carro, en el bus, donde sea. Y queremos primero que abran su corazón y que sepan que sí es posible regresar de una muerte financiera para encontrar soluciones de vida. Usted decía algo muy importante, Andrés. Creo que eso tiene que ver con la forma en que cada uno ve la vida. Entonces dicen que por ahí que conforme yo gano, yo gasto. Pero ¿cómo hacer para que las personas traten de entender que hay que ser moderados con los gastos? ¿Cuál sería esa proporción ideal de ahorro? Si es que hay alguna técnica exacta, si es que hay alguna referencia que nos sirva para definir qué es lo correcto cuando yo recibo sueldo o cómo debería distribuir esos recursos. Bueno, información hay muchísima. Es con la que más te empatices. Yo tengo una sesión de coach financiero específico, no para los que son deudores, sino los que ya salieron de deudas, pero no quieren volver a caer en esa crisis. Entonces, yo lo defino en 7 pilares. Esto no se lo inventó Andrés Ramírez, ¿no? Esto es recopilación de mucho conocimiento, de mucha información que hay, pero también de experiencia propia, de experiencia de familia. Mi mamá, contador, ha sido organizada en el dinero, pero de una forma absurda. Entonces, le aprendí de ella, pero también aprendí de mi papá, ¿sí? La felicidad, que también el dinero se hizo para gastar y para que fluya. Entonces, fue una muy bonita combinación entre los dos, en donde se ahorraba, pero también se disfrutaba. Para poder llegar a hacer eso, yo les digo, mire, hay 7 pilares, pero esos 7 pilares hay 3 principales, son como las bases. Yo lo creé una vez que estaba en un hotel en Cartagena, en donde vi que el hotel no empezaba desde el primer piso. Se veían todas las columnas y después como del tercer o cuarto piso, ahí estaba la construcción. Entonces, veo esas 3 fundamentales, yo les llamo las 3 P's, que son la producción, el presupuesto y la proyección. La producción es cómo voy a conseguir el dinero. El presupuesto es yo necesito, y es muy importante que la gente sepa que tiene que tener una organización de saber cuánto gasto y cuánto gano, para que en esa proyección sepa si estoy gastando más de lo que gano o si definitivamente tengo que bajar, amarrar el cinturón. Yo en lo personal no soy partidario de que una familia, una persona se amarre el cinturón. Yo soy partidario de que produzca más. Mire qué opciones tiene para que su sueldo crezca, bien sea porque consiga un mejor trabajo, bien sea porque consiga un ascenso, o porque a la par de su trabajo busque otra fuente de ingresos. Porque el amarrarnos, creo yo, que limita a la persona e indefectiblemente lo va a terminar llevando a la pobreza. Me encanta ese concepto, me parece que además es un consejo de vida. Yo le voy a agregar una P, Andresito, usted mirará Sí. si la quiere incluir o no, la P de la prudencia, en todo lo que se hace, gastando con prudencia, pero también ahorrando con prudencia para que todo sea un equilibrio. Creo que eso se trata el ejercicio de la vida. Mira, Andrés, le hace una pregunta para ya entrar después en materia como en los temas prácticos, pero hace parte de la idiosincrasia colombiana. Lo vemos en todas partes, en la religión, en los hogares, cuando peleamos con la pareja. Uno comete un error y eso, mejor dicho, se pone de rodillas, dice que no lo va a volver a hacer, que usted, mejor dicho, promete no volver a gastar lo que no es, que va a hacer las cosas perfectamente. Y cuando ya lo perdonan, usted vuelve y recae. ¿No pasa lo mismo en el tema financiero? Usted dice, tengo unas deudas gigantescas, Andrés me ayudó a superarlas y cuando ya encontré el punto de equilibrio, voy y me compro un carro, voy y me compro una casa, voy y me compro la chaqueta que no necesito. ¿Eso pasa también en el tema financiero? Sí,
Afortunadamente, de las personas que yo he asesorado, de que hemos sacado adelante, no han sido muchas. Ha sido algo muy bonito y es que las personas ya no me ven como el que me ayudó, sino, o sí, como el que yo contraté, sino como ese amigo consejero, ¿sí? Como tú, como tú mismo lo denominaste ahorita, y es que me preguntan, venga, si, ¿qué pasa? Me están ofreciendo tal trabajo, ¿me afectaría o no me afectaría? Un caso que me pareció que sacamos adelante, en donde ellos están muy ahogados por la deuda, tenían su empresa quebró, logramos hacer un proceso de insolvencia para que ellos ya salieran de deudas, se nos fue una liquidación patrimonial, él no tenía el dinero suficiente con su carro, pero desafortunadamente se separaron. Entonces él me llamaba y me decía, no, mi papá está en esta situación, me estoy separando. ¿Qué pasa con la separación? Entonces yo le dije, no, ahorita no se puede separar, toca que le diga a ella que se espere. Entonces mira que no solamente es esa muerte financiera, sino que van muriendo muchísimas cosas. Claro está que hay gente que recae como todo en la vida, como el que es infiel y perdona, y a veces vuelve y recae, como el que es alcohólico. Entonces a veces para muchas personas se le termina convirtiendo en un problema psicológico que necesita no solamente de ayuda financiera, sino de ayuda de un profesional de la salud. Mira, le voy a contar una historia, Andrés, y por qué surgió el tema de la muerte financiera. Yo tengo un amigo, lo llevo en el corazón, él tuvo una situación financiera precaria. En ese momento los dos estábamos atravesando situaciones financieras y no tenían la forma de ayudarle. Y él la única solución que encontró a este ejercicio para poderlo resolver fue el suicidio. Y ahí me duele en el alma porque creo que eso se ve más de lo que uno quisiera. La gente cuando no encuentra esa salida o cuando no encuentra ese coach, ese amigo, cuando no encuentra las respuestas, está recurriendo tristemente a el suicidio. Creo que hay dos causas muy grandes de suicidio en Colombia. Uno es el tema amoroso y el otro el tema financiero. Andrés, se ve mucho ese tema de los problemas psicológicos que usted dice relacionados con la muerte y con el suicidio, con la forma de dejar todo atrás de esa manera tan dolorosa. Desafortunadamente sí. Cuando hablamos de, digamos, de moras, de deudas muy fuertes, que estamos sobrepasando 100, 200, 300 millones de pesos en donde la persona está agobiada, es muy común. La presión que tiene la persona, la presión que tiene la persona en cuanto a su familia, sacarlos adelante, se sienten juzgados, el que dirán, fracasé, hace que llegan a mirar y a buscar esas decisiones. Yo he tenido asesorías en donde al finalizar la asesoría me han dicho, gracias a Dios lo encontré a usted, porque hoy me iba a suicidar. Me parece dolorosísimo. Y creo que está relacionado, Andrés me lo contaba el otro día dentro de su proceso, además de experiencia y sus capacidades, que se ha vuelto en Colombia un problema de salud pública, porque parte con un tema financiero netamente, pero empieza a trascender al hogar. Es clarísimo, aquí no vamos a decir ni tapar el sol con un dedo, que cuando las familias y los hogares tienen problemas económicos, vienen las peleas y como consecuencia de eso muchas veces vienen los divorcios, pero sigue trascendiendo. Vienen los problemas para los hijos que se dan cuenta que no hay plata, que no hay ni siquiera cómo llenar la lonchera en el día a día, y sigue trascendiendo hasta unos padres que están generando unos problemas psicológicos gravísimos que terminan impactando el sistema de salud, claramente, porque deben recurrir a profesionales y expertos de la salud para poder controlar todo lo que se genera, la depresión, la ansiedad y muchas otras enfermedades conexas. Sí, desafortunadamente al tener esa opresión, ese miedo, se genera ese miedo, ¿no? Entonces se empiezan a buscar salidas y el primer error que cometen las personas cuando están endeudadas es necesito otra deuda para poder pagar. Eso es lo primer, ese es la primer visión, la primer salida que buscan. Creen que eso es una luz y yo le digo, mire, eso es como el que está en un hueco y cava, dice, no, voy, como ya no puedo salir para arriba, entonces voy a cavar para ver si salgo al otro lado. Yo les digo, lógicamente y físicamente eso se puede, claro, uno pasa cava la tierra y esto. Primero que todo va a ser imposible y segundo que todo está cavando su propia tumba, ¿sí? Porque es echarle, es tapar un hueco con la tierra de otro y abro más huecos. Entonces, al no encontrar, porque están cerradas las puertas a nivel crediticio porque ya está en mora, se desesperan. Entonces buscan los pagadiarios, los prestamistas, que esa sí es una muerte, El gota a gota. el gota a gota, eso es una muerte emocional, física y financiera. Y si no, entonces buscamos el tercero o el negocio por ahí hecho, y entonces ahí es donde muchas personas caen en las estafas piramidales.
que aquí te damos el 200%, el 300%, y cuando menos piensa, no, hubo un hackeo y se robaron la plata, entonces ahora quedó con menos plata y con más deudas de la que tenía antes. La peor decisión es buscar solucionar de la manera fácil. Cuando a mí me preguntan, Andrés, tengo una deuda de 7 millones de pesos con una tarjeta de crédito que no puedo pagar, ¿qué hago? Siempre les digo, ¿qué pregunta más difícil? Porque la respuesta es, pues hay que ponerse a trabajar y buscar cómo va a organizar esa parte. Por eso hablamos de los 3 pilares. Sin la producción, si yo no produzco ingresos, va a ser muy complicado que yo pueda salir a flote. Entonces yo siempre les digo, mire, emprendan. Si hay que vender arepas, vendemos arepas. Si hay que vender empanadas, vendemos empanadas. Pero por favor no se queden quietos. Otro error muy común que lleva a una muerte financiera es que las personas se confían. No, me quedé sin trabajo, listo, no. Me copo las tarjetas de crédito por estos 2, 3 meses mientras voy trabajo, pero yo sé que esta semana consigo. Y en la siguiente semana yo sé que consigo. Y el otro mes consigo. Entonces, si tiene ahorros, se los gasta. Y si no tiene ahorros, dice nada. Y no toman las medidas necesarias para evitar y minimizar los riesgos. Les tienen un carro y se siguen quedando con el carro. O tienen una casa, o por ejemplo, no falta que el papá le ponga eso pasa mucho, que los papás le pusieron a nombre del hijo la casa, ¿sí? Y el hijito callado porque no le va a decir a los papás que está en un problema terrible, y el problema es cuando llega la denuncia, ¿sí? Notificación, embargo a sus bienes muebles e inmuebles. Y ahí es donde ya me buscan y dicen, Andrés, ¿qué hago? Y yo le digo, no, esto sí me pone una carga muy grande, pero sí hay soluciones ya. O sea, no solamente irme y pensar de pronto irme al salto de Tequendama es la solución, si hay soluciones tanto financieras como jurídicas. Bueno, eso me gusta mucho y vamos a entrar a resolver temas puntuales, mi querido Andrés. Ya hemos hablado de todo lo que genera psicológicamente, socialmente, familiarmente, la pena, el escarnio público. Anteriormente, Andresito, yo que soy viejo, uno veía en esa época Los los chepitos, chepitos. claro que sí. Se paraba un señor vestido de negro allá con la maleta a golpearle y hacerle ruido para que todos los vecinos. Es decir, que el tema del escarnio genera todas esas preocupaciones. Pero mi querido Andrés, me lo voy a hacer preguntas medianamente cortas para que empecemos a colocar en cintura las personas y ellos logren identificar, porque como hay un negacionismo, hay gente que dice, no, yo puedo salir de esto adelante, el otro mes pago, el otro mes me gano la lotería, me gano el chance, el otro mes recibo la herencia. Andresito, póngale cuidado. Primer tema, el error más grave. Servir de codeudor al amigo, al amigote, al vecino. No estoy diciendo que no lo hagan, pero es ser algo absolutamente responsable. Eso es un tema complicado, ¿por qué? Porque siempre cae el buena gente, el que no puede decir no. Yo les digo, mire, eso es un pecado y eso se está convirtiendo prácticamente en una estafa. No le sirva de fiador ni codeudor, ni saque créditos a nombre propio de un tercero a nadie, absolutamente a nadie. Siempre diga, mire, no puedo, estoy sobreendeudado. Es más, aunque mentir sea pecado, diga, estoy reportado y no me van a dar. Porque el dolor de cabeza que se van a evitar es demasiado grande. Porque es el estrés, es perder la amistad. Porque ese amigo súper chévere y que le dice, venga, panita, venga, Yancito, ayúdeme, mire, es que ya, y entonces no sé qué, y como yo voy a vender el carro, entonces yo con eso le pago piernita ni toda la plata, porque es que como debo 3 millones de pesos en partes, dice, ay, hágale, no, sí, por los 20 años de amistad. Se perdió y no se fue. Mire, dicen los abuelos, es preferible rojo un día que no pálido toda la vida. Exacto, mire, yo les digo a las personas, solamente hay 2 excusas para servir de fiador, de codeudor o sacar un nombre a una tercera persona, y es a los papás o a los hijos. De ahí se acabó la lista. A los papás porque le dieron todo a uno. Y si a uno le toca responder por un crédito a los papás, pues lo hace con gusto. Y a los hijos porque uno los va a apoyar toda la vida. Y si necesito apoyar, pues me hago cargo. Es la única excepción a la regla. Les tengo las dos excusas. La primera, primero, preferible colorado un día que no pálido toda la vida. Imagínese usted, si tener un crédito y deber plata es terrible, usted deber plata que ni siquiera se comió, Andresito. Y lo segundo, que creo que usted tenía absolutamente razón en eso, es mi coach financiero, mi amigo financiero me dice, yo no le puedo servir de codeudor a nadie porque no quiero perder su amistad al futuro. Me parece un consejo increíble. Andresito, siguiente pregunta. ¿Cuándo uno puede decir que está en crisis financiera? ¿Después de cuántos días que yo le debo al banco? ¿Después de qué momento yo puedo decir, venga, ya llevo 90 días de deuda y no tengo con qué pagar? ¿Se supone que ahí empieza la crisis financiera? No, ese es el error más común que comete la gente. La crisis financiera comienza el mismo día que yo sé que no voy a poder pagar.
Desde ese mismo día yo tengo que empezar a tomar medidas de qué es lo que voy a hacer a futuro. Tengo que ver cómo están los ingresos de mi casa, de mi familia o mis ingresos personales. Tengo que ver mis ahorros y tengo que proyectarme. No desde el negativismo, obviamente, no desde llegar a ese fatalismo en donde nunca va a conseguir trabajo, no, tampoco. Pero sí ser muy realistas con los pies sentados sobre la tierra y buscar ayuda. Cuando hacemos eso, nosotros nos empezamos a preparar porque todo tiene que ver con un plan. Todo plan. Vamos a hacer una casa, hay que planificarla. Voy a estudiar una carrera, tengo que planificar cómo voy a pagar. Quiero un proyecto y montar una empresa, tengo que planificar. Entonces, también en el tema de las deudas, debo planificar desde el mismo día que yo sé, oiga, hoy me echaron del trabajo, en el siguiente mes, pues yo no sé si voy a poder pagar o no. Desde ya tengo que empezar a tomar medidas. ¿Cómo me voy a organizar? Otro, si no puede pagar, deje las tarjetas a un lado, no se las coma. Ese es el peor error también. Entonces hago avances y pago la cuota y sigo pagando avances y hago la cuota. Y entonces llega un momento en que cada vez que más interés, y entonces menos liquidez tengo. Parece que Andrés, además de ser coach financiero, leyó la mente porque mi siguiente pregunta era basada en eso. Dicho colombiano, abre un hueco y lo tapo y abre este hueco para tapar otro hueco. Qué cosa tan increíble y tan compleja, Andresito. Creo que se vive todo el tiempo y creo que se está encaminando más hacia las tarjetas de crédito, que la gente saca 3, 4 tarjetas de crédito, paga una y empieza. Lo que no tiene en cuenta, por desconocimiento o por necesidad, en ambos casos fatal, es que los intereses se los comen a uno vivo literalmente. Sí, paradójicamente la tarjeta de crédito es la mejor herramienta para hacer vida crediticia. Si usted quiere tener un buen historial crediticio, maneje bien las tarjetas de crédito, pero también son un enemigo mortal a la hora cuando uno cae en impagos o cuando cae en un sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque la gente se aprovecha, cree que eso lo va a poder manejar y empieza un mes, 2 meses y se convierte en un círculo vicioso. Por eso vuelvo y digo, desde el primer día hay que ponerle tate quieto y hay que empezar a solucionar las cosas. A mí eso me encantó, no hay que esperar, no, es que 90 días ya estoy... No, desde que tomo la decisión. Andresito, vamos a pasar, hemos hecho un barrido sobre lo que significa el escarnio social, los problemas, reconocerlos, pasamos por unos consejos y vamos a entrar quizás en un punto que es el que usted maneja a la perfección. ¿Cuándo yo debo llamar a Andrés, mi coaching financiero, y decirle, Andrés, estoy jodido? Porque no creo que lo llamen desde el primer día. Pues yo sigo insistiendo desde el primer día. Obviamente el positivismo de la gente, las ganas de salir adelante, la fe de hacerlo, pues deja pasar. Miren, las moras, cuando ya uno queda en impagos, tienen 4 etapas ya. La primera etapa es ese cobro administrativo que son los primeros 90 días. Dice, listo, se los concedo. Pero después de esos 90 días es importante que ya comience a buscar. ¿Por qué? Porque viene esa segunda etapa. La segunda etapa es el cobro prejurídico. Y así como lo dice la palabra, puede sonar bien fuerte, y es porque es así. Porque llega al banco y contrata una firma, una casa de cobro externa, unos abogados, y les dice, mire, yo tengo estas carteras, aquí están toda esta cantidad de clientes, y necesito que me las cobre. ¿Qué hace esa oficina? Primero que todo, las llamadas de cobro son mucho más intensivas, van a ser más estresantes, van a ser más coercitivas. Y lo segundo es que ya ustedes lo están investigando para saber qué le pueden embargar. Bienes, salario o cuentas de ahorros. Entonces, si usted tiene un perfil que es embargable porque tengo mi trabajo o porque tengo un carro o porque tengo una casa y no tiene patrimonio y está a nombre mío, pues van a ir detrás de esos bienes para poder respaldar esa deuda. Entonces ya en ese periodo prejurídico va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ahí casi no se puede negociar. Vienen los otros casos que son totalmente diferentes. El que es independiente o el que está desempleado. Entonces, salario no, dice uno, ok, ya me salvé de la primera. Segundo, puede que no tenga bienes. Entonces dice, ok, ya bienes no. Y pasa algo muy curioso, ya sobre las cuentas de ahorros no van a ir, porque dice, si no tiene trabajo y no tiene bienes en las cuentas de ahorro, pues nada. Entonces ya pasa una tercera etapa, en donde el banco vuelve y recupera esa cartera y dice, bueno, ¿qué pasó con estas deudas? No, mire, estas deudas hicimos tantos procesos, pero estas carpeticas, estos nombrecitos, estos no, son irrecuperables. Entonces al banco le quedan 2 alternativas. O negocia con el deudor y le da un buen descuento y ahí es donde tiene que estar preparado. Entonces, si ya tuvo el coach financiero y se le dijo, mire, usted tiene un perfil que se puede ir a negociación, pues entonces pudimos tener un tiempo en donde pudo ahorrar, pudo conseguir para aprovechar ese momento. El problema es que mucha gente no se prepara y cuando llega el momento del buen descuento, no tiene plata para hacerlo. Si en la primera llamada, eso no es que es por un tiempo, si en la primera llamada el banco le dice, no tengo con qué, el banco dice, listo, cerrado, aquí no me voy a desgastar más, castigo la cartera, y eso es para ponerla
en un sitio en donde es subasta para que una casa de cobranza compre esa deuda y le empiece a cobrar. Bueno, eso en el tema financiero, los bancos, un sistema financiero organizado que además tiene un poder gigante, unas empresas gigantescas detrás de todo esto para cobrar prejurídicamente. Pero imagínense con el tema de los gota a gota que se vive todos los días. El riesgo es mucho mayor. ¿Cómo uno hace, usted ha negociado con un tema de gota a gota? ¿Cómo se hace eso? Y discúlpeme la pregunta, pero tenía que hacerla porque creo que es la realidad cotidiana de muchas de las personas que nos siguen hoy en este podcast. Pues mira que yo negociado con gota a gotas nunca lo he hecho. Alcanzamos una vez a hacer un proceso de negociación con unas letras y la conclusión fue que la insolvencia es la mejor solución. ¿Sí? En este caso la insolvencia, ¿por qué? Porque toda deuda ya está respaldada por un título valor, un título quirografario, llámese pagaré o llámese letra de cambio. Entonces, eso es lo que presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? Eso es la única herramienta que tiene mi acreedor para poderme cobrar esa deuda jurídicamente. De resto no. Ahora, si ya se va a ir a otras instancias, pues ya toca ahí poner la ley que defiende esos derechos y sobre todo el derecho a la vida. Entonces, cuando llevamos a insolvencia, a ellos les obliga, sí o sí, a estar ahí y a aceptar las condiciones que haya en la insolvencia. Entonces, yo puedo negociar con mejores tasas, con mejor quitando intereses moratorios, porque ¿cuál es el problema del gota a gota? Dice, bueno, ¿y cuánto le prestó fulanito de tal? No, me prestó 20 millones de pesos, listo, ¿cuánto está pagando de cuota? No, yo estoy pagando el 5%, estoy pagando el 3%. Bueno, entonces, ¿cuánto está pagando? No, estoy pagando 600.000. ¿Cuánto está dando capital? Nada. ¿Cuánto tiempo lleva pagando? 2 años. 2 años pagando cuotas de 600.000 pesos, ha pagado casi 12 millones de pesos y ninguno de esos 12 millones de pesos se ha ido a capital. Eso no es justo. Viene la insolvencia y te dice, venga, o negociamos y ahora sí el abono va a capital y le toca sujetarse a la ley, o si no están de acuerdo los acreedores, nos vamos a una liquidación patrimonial. Si la persona tiene una casa y la casa vale 200, pero debe 500 millones de pesos, con la casa pagó todo. Si no tiene una casa, sino que tiene un carro, y el carro vale 50 y de 200 millones de pesos, con el carro pagó todo. ¿Y qué pasa si no tiene absolutamente nada? Pues la ley es muy clara, va a liquidar con lo que tenga, un anillo, un reloj, hay gente que paga un televisor con un celular, definitivamente dice, mire, mi familia reunió en un CDT, tengo 2 millones de pesos y con eso puedo cancelar 20, 50, 100, 200 o hasta 500 millones de pesos. Pues mi querido Andrés, creo que es una realidad que nos puede tocar a todos o nos ha tocado a todos o en cualquier momento puede que toque nuestro círculo más cercano y creo que en Colombia no hay nadie exento de esto. Yo le quiero agradecer enormemente ya para ir cerrando el podcast, que además sé que hay miles de temas por contar, pero también les tenemos que decir que cada caso se debe analizar particularmente. Y no podemos hablar de generalidades porque cometeríamos un error garrafal. Así es, porque no es lo mismo una persona que está, porque me acuerdo y lo tengo muy presente, es una historia de una enfermera. Tiene 2 hijos, ¿sí? Tiene su primer hijo, entran en crisis y entonces ella saca un crédito para ayudarle a la pareja para que trabaje y monte un negocio. Pero ella dice, yo tengo un sueño de otro hijo y queda en embarazo, pero al momento de hacerle sus exámenes dicen, mire, este niño va a venir con problemas. Y ella decide tenerlo. Y su hijo nace con parálisis y con una enfermedad huérfana. Obviamente ella siendo enfermera sabía que ella tenía, pero quería tener su hijo y trajo ese niño al mundo. Y la pareja la deja. Y la deja con la deuda, con sus 2 hijos y para colmo de males con un trabajo inestable porque estaba por prestación de servicios. Cuando por fin pasa el tiempo y por fin consigue un trabajo estable, ¡pum!, llega una carta desde jurídica de nómina de la empresa, de tesorería. Mire, es que señorita, es que a usted le llegó un embargo y le tenemos que descontar. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a entrar. Entonces yo me vamos a negociar. ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Qué vamos a hacer? Y es muy bonito cuando ella dice, oigan, yo lo había pensado. Yo pensé en un momento en que no más, pero pues mis hijos, ¿cómo voy a dejar mis hijos ahí? Entonces también es impactante cuando dice, mire, es que yo sí lo había pensado y no lo tomé porque es que tengo que mantener a 2 hijos y adicional a eso, cuando puede ya dice, oiga, yo ya tengo plata para celebrarle el cumpleaños a mi hijo. Gracias por eso, cuando te dicen gracias por eso, porque tiene plata para celebrar un simple cumpleaños que para uno puede parecer algo normal, cotidiano, pero que te digan eso, mira, llega hasta el fondo del corazón y dice, no puedo renunciar, tengo que seguir ayudando a más gente. La muerte financiera puede existir, si la queremos llamar de alguna manera, pero también hay formas de salir adelante, que es el mensaje de este podcast. Andrés, un mensaje final de esperanza. Estamos mal económicamente, tenemos problemas por doquier, los bancos nos llaman, no hay un peso en el bolsillo. ¿Qué podríamos decirle al final a las personas para que sientan que hay fe, que hay esperanza y que la muerte financiera no es una muerte real, sino que tiene muchas alternativas? Bueno, yo les quiero decir
que, primero que todo, nunca pierdan la fe. Segundo, hay muchísimos mecanismos y muchísimas herramientas, no solamente a nivel financiero, sino a un nivel jurídico que los puede ayudar y que los puede respaldar. El desconocimiento de todas estas herramientas, que no sea un impedimento para que ustedes las busquen. Hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en internet. Lo que más me importa a mí cuando una persona viene a mí es que sepa la tranquilidad que siempre va a haber una solución. Entonces no pierdan la fe, organícense y sobre todo nunca dejen de producir. El consejo del podcast, hablando de las 3 P de Andrés, que le sumé la 4 P de la prudencia, viene la quinta. El consejo del podcast. ¿Cómo evitar que algún día yo llegue a una muerte financiera? ¿Y cuál sería esa forma ideal para que nunca ninguna de las personas que nos escucha o que comparte ese podcast llegue a ese punto tan complejo? Bueno, la recomendación es que se eduquen financieramente, pero, y lo voy a decir, no con libros de piense y hágase rico, que son buenos, pero sobre todo es que aprendan cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas. Un libro que yo sí puedo recomendar es el libro de La mente millonaria de T. Harv Eker. Y él habla de las cajitas. Entonces él determina que el 50%, de mi 100% que yo me gano, el 50% va destinado a mis gastos, a todo lo que yo tengo que gastarme en mi vida, arriendos, cuotas y demás. Y ese otro 50% que quede dividido en 5 cajitas más. Una para 10% para la diversión, 10% para un ahorro a largo plazo, 10% para imprevistos, 10% para la diversión y otro 10% para dar, para entregar. ¿Por qué me gusta este concepto de las cajitas? Porque hay gente que dirá, no, pues es que, a ver, si yo me estoy ganando 4 millones y me gasto 5, es imposible tener las cajitas. Lo bueno es que tú puedes empezar desde ya, así no sea el 10%, con el 1%. Si me gano 4 millones, empiezo a tomar el hábito, listo. Entonces 4.000 pesos los voy a guardar para un ahorro a largo plazo, 4.000 para invertir, 4.000 para darme un gusto, 4.000 para dárselo a alguien más y 4.000 para mi educación. Entonces, claro, puede parecer que 4.000 es una cifra que no nos va a llevar a ningún lado, pero empieza a ser el efecto de interés compuesto. A medida que va pasando el tiempo, me va dando a mí las herramientas, primero que todo el hábito, y segundo las herramientas poco a poco de empezar a crecer, porque también hay que alimentar muchísimo la mente. Dice un dicho que alimenta tu mente y llenará tu bolsillo. Entonces invertir en la mente es muy importante. No podemos quedarnos con los que estamos. Mi querido Andrés, voy a aceptarle ese consejo a cabalidad. Me encantó. Me gasto el 50% en lo que es inevitable y empiezo a repartir en 5 cajitas diferentes, que incluye inclusive la diversión, pero me encantó algo que usted dijo. También incluye el dar, el compartir, el tener un componente social. Mis amigos, los queremos mucho. No se pierda la próxima edición del podcast Regresando de la Muerte.